Sí, buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a dar inicio a la clase de estadística inferencial. Vamos a retomar algunos puntos importantes que vimos el día de ayer. Habíamos visto sobre la estimación puntual y intervalos de confianza de los parámetros poblacionales. Entonces, rápidamente, nuestro resultado de aprendizaje aplica método de estadística inferencial para el análisis de datos recopilados en una investigación científica de acuerdo con la hipótesis planteada. Habíamos visto el día de ayer que había muchas veces que uno quería conocer algún dato de alguna variable que quisiera estudiar. Muchas veces no era posible por el número elevado de personas a las cuales uno pudiese o eh, tenía que poder evaluar. Entonces, en este caso, por ejemplo, la pregunta era, ¿podemos conocer exactamente el promedio real de dolor según la escala Gleason análoga en todos los pacientes con fibromialgia en Chile? Y eso es probable que no sepamos el promedio real. ¿Ya? Tendríamos que evaluar, por ejemplo, las 20.000, 30.000 o 50.000 personas que tienen fibromialgia. Entonces, ahí sale un dato que conocemos como estimación puntual, que es un promedio que uno hace de acuerdo a algunos parámetros eh, que uno puede sacar. Por ejemplo, si hace el cálculo del tamaño de la muestra, si bien no está evaluando a toda la población de Chile, por ejemplo, con un cálculo del tamaño de la muestra uno puede tener, por ejemplo, el promedio. ¿Ya? Y eso puede ser un número, una estimación puntual. En este caso, por ejemplo, si nuestra muestra que nosotros estamos evaluando es de 30, podemos sacar un promedio ya de ese dolor que tienen esas 30 personas, que es 6. Es probable que ese 6 a lo mejor no refleje del todo el dolor de las personas, porque a lo mejor algunos tienen un dolor de 1, otros de 10, pero es el dato y en ese momento es el dato que podemos observar. Entonces, el problema de este dato de estimación puntual era que no nos decía cuánta incertidumbre existía. Entonces, para eso teníamos el intervalo de confianza. El intervalo de confianza era un dato mucho más fiable, mucho más fidedigno como para obtener un resultado específico. O sea, el intervalo de confianza es un rango de valores dentro del cual probablemente se encuentra el verdadero valor poblacional. Y recordamos que cuando hablábamos de valor poblacional, estábamos hablando del valor que tiene mi variable dentro de esa población que yo estoy estudiando. Entonces, cuando los datos están en un rango, por ejemplo, quizás es más probable que el dato verdadero de la media de la población esté dentro de ese rango más que sea un número determinado.
Entonces, habíamos hablado que el centro, por ejemplo, en este caso, el 6 era la estimación puntual y los rangos en los cuales se oscilaba o podía estar, eh, a los cuales le íbamos a llamar intervalos de confianza, me iba a dar un resultado mucho más preciso de la información. Lo que teníamos que tener en cuenta era que mientras más estrecho el nivel respecto a la estimación puntual, eh, mayor precisión de que el dato que yo esté buscando sea realmente el correcto. Habíamos dicho que lo que no era el nivel de confianza, por ejemplo, que no era, habíamos hablado del 95%, habíamos comentado que trabajábamos siempre al 95% por un consenso internacional. 95% de confianza es un 95% de confianza en el método como tal, no en el resultado. Hablamos de que podíamos trabajar al 90 o al 99% de confianza, pero la mayoría de los cálculos, el tamaño de la muestra que cada uno de los grupos sacó y calculó el semestre pasado, fue hecho, fue pensado con el 95% del intervalo de confianza. O fue hecho, en este caso, perdón, el 95% de confianza. Entonces decíamos que la media solamente informaba porque es parte de la, de la estadística descriptiva. En cambio, el intervalo de confianza es un dato que nos informa y nos muestra la incertidumbre. Entonces, habíamos enseñado también un paso a paso para poder calcular ese intervalo de confianza, que iba a ser ese dato más fiable eh, de, de lo que nosotros queríamos conseguir. Entonces, lo primero que teníamos que intentar hacer era, teníamos que tener una muestra determinada de variables cuantitativas. Entonces, a esa muestra le calculamos el promedio. ¿Ya? Calculamos el promedio. Lo primero era calcular el promedio. Y el promedio va a estar expresado aquí, en esta fórmula del tamaño de la muestra. Esta es la fórmula del tamaño perdón, del intervalo de confianza. Entonces, acá tenemos el promedio. Luego decía, pero sabemos que este promedio no es perfecto porque es solo una parte de la población. Sabemos que esto no es perfecto, pero igual no sirve. Igual le sirve porque es parte de la fórmula. Entonces, luego teníamos el paso número 2. Entonces hacemos esta pregunta. ¿Cuánto podría estar equivocado nuestro promedio? Y para responder esa pregunta de cuánto podría estar equivocado el promedio, es que nosotros eh, calculamos el intervalo de confianza. Yo no creo que todas las personas que se evaluaron con dolor de fibromialgia tengan como promedio 6. Por tanto, quiero saber cuánto está equivocado ese promedio 6. Tengo que calcular el intervalo de confianza para determinar más o menos entre qué rango están los promedios de de la intensidad del dolor de sus pacientes. Entonces, esta es la fórmula del intervalo de confianza, el promedio más menos el margen de error. El margen de error es un dato que debemos buscar. Entonces, habíamos dicho que lo primero que teníamos que hacer era calcular el promedio, ya sabemos cómo hacerlo. Luego de calcular el promedio, tenemos que calcular el error estándar. El error estándar. ¿Para qué? Para sacar el margen de error. Entonces, el error estándar depende de dos cosas muy intuitivas. ¿Ya? Entonces, paso uno, calculamos el promedio. Paso dos, calculamos el error estándar. Entonces, sabemos que si hay mucha dispersión, va a haber mucho más incertidumbre.
¿Qué significa una dispersión? Imaginemos que tenemos acá, vamos a marcar esto, tenemos, tenemos 20 datos. Imaginemos aquí tenemos datos, por ejemplo, aquí van a estar las personas, el N, aquí va a estar la intensidad de dolor. Entonces tenemos 5 personas. Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces acá tenemos del cero al, al 10. ¿Ya? Entonces estamos viendo que, pues estamos que si hay mucha dispersión, más incertidumbre. Quiere decir que hay mucha dispersión. Imaginemos que el paciente uno, que es este, tiene un EVA de 10. El paciente 2 tiene un EVA de 2. Este tiene un EVA de 8. Este de 1. Entonces, hay mucha dispersión. No están todos agrupados como por aquí, por ejemplo. Aquí todos tienen 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Mucha dispersión. Entonces, mientras más dispersión hay mayor incertidumbre. Ya habíamos hablado que la incertidumbre era lo que generaba, por eso queríamos tratar de evitar nosotros con el cálculo del intervalo de confianza. Entonces, intuitivamente, si yo tengo una tabla de Excel con diferentes datos y veo que los datos son muy diferentes unos con otros, o sea, los datos de la misma columna, por ejemplo, de la misma variable, de la misma columna, yo veo que son diferentes, hay mucha incertidumbre. ¿Ya? No es beneficioso para un análisis estadístico que exista mucha incertidumbre, porque eso me va a llevar a error en el cálculo real de los datos. Y para evitar la incertidumbre, una de las cosas es que si, si medimos pocos, si nuestro, si nuestro n, si nuestro n es poco, por ejemplo, va a haber mucho más incertidumbre. ¿Cómo evito yo que exista más incertidumbre? Midiendo más personas. ¿Cuál es el mínimo para medir personas? El cálculo del tamaño de la muestra. Si mi cálculo del tamaño de la muestra es de 300 y yo mido 20 personas, es probable que mis datos tengan mucha incertidumbre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no sé si son reales o no. No sé si realmente reflejan lo que yo estoy buscando. ¿Ya? Por eso que es importante el tema del cálculo del tamaño de la muestra. Entonces habíamos quedado en que el error. El error, ¿cómo calculamos el error? El error lo vamos a calcular así. Y el error se calcula así. Es la desviación estándar más la raíz de n. Entonces, esta es la fórmula del error. Esto significa error estándar. Y esto que está acá significa desviación estándar. Y esto significa el n, o sea, el número de personas. Entonces, la desviación estándar dividido por la raíz de n me va a dar el error estándar. ¿Ya? Pues seguimos avanzando. Retomamos de nuevo, paso a paso. Paso cero, verificar las condiciones básicas para poder hacer un análisis de intervalo de confianza. Que la variable sea cuantitativa. No puedo sacar el intervalo de confianza de una variable cualitativa como por ejemplo el género. No puedo. La muestra que sea aleatoria. Quiere decir que si tengo 30 personas, por ejemplo, 30 personas en un ensayo clínico, al azar, por ejemplo, tienen que irse 15 para un lado y 15 para el otro.
No puede depender de lo que yo quiera. Daba el ejemplo en clase de un partido de fútbol. Yo voy a armar dos equipos y en un grupo, en un equipo voy a poner a los buenos para la pelota y en el otro equipo voy a poner a los malos para la pelota. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que va a ganar? ¿El de los buenos o el de los malos para la pelota? Fácil, ¿cierto? Va a ganar el de los buenos. Ahí hay un sesgo. Yo estoy armando un equipo sesgado en el conocimiento que yo tengo del talento que tiene la persona para jugar fútbol. Entonces, por eso, vamos a usar un lápiz, una pluma, por acá. Entonces, si la muestra no es aleatoria, la media puede estar sesgada, obviamente. Entonces, siempre hay que tratar de hacer algo al azar. Dice, el error es si la media está, si la media está sesgada, el error estándar ya no refleja el valor de la variable muestral, sino también un sesgo. Entonces, eso es importante. Por eso tengo que aleatorizar. Por tanto, si el error estándar está sesgado, el intervalo de confianza tampoco va a estar centrado en un valor correcto. Ya, por eso que cuando los estudios clínicos no son al azar, son por conveniencia, el intervalo de confianza y el error estándar no me dice nada, no refleja mucho. Entonces, ¿qué habíamos dicho que íbamos a hacer? Calcular la media muestra, o el promedio o la media. Fórmulas del promedio y la media, acá la tenemos. Es la sumatoria del número de personas que tenemos acá con la variable dividido por el número total de participantes. X1, X, X2, X2, X3, X4. La sumatoria de X1 más X2 más X3 más X4. La sumatoria me va a dar dividido por el total, me va a dar la media. Me va a dar la media muestral. La media muestral. Luego calcular la media muestral, tenemos que calcular la desviación estándar. Y eso ya lo habíamos visto. Esta es la fórmula de la desviación estándar. Paso 3, calculo lo que habíamos dicho recién, el error estándar. Y el error estándar, como dijimos recién, lo calculo a través de la desviación estándar dividido por la raíz de n. Y me da el error estándar. ¿Ya? Luego de eso, que ya tengo el error estándar, me voy al paso número 4. El paso número 4 me dice que tengo que determinar el valor crítico. Y el valor crítico se basa en la decisión del número de personas que están incluidas en mi investigación. Si el número de personas que está incluido en mi investigación es igual o mayor a 30, yo voy a utilizar una tabla que se llama la tabla Z, que es esta tabla que está acá. Voy a usar esta tabla Z. ¿Ya? Si el número de personas que yo estoy evaluando es inferior, o sea, es menor a 30, utilizo otra tabla llamada la tabla de TestStudent, ¿ya? Que es la que vamos a utilizar. Si mi n es mayor a 30, igual a 30, yo sé, por ejemplo, que estoy trabajando en 95% de confianza, por tanto, el valor crítico que estoy buscando es esta constante, 1.96, siempre. Si estoy trabajando en 90% de confianza y mi número de pacientes es igual o mayor a 30, mi valor crítico o Z, el valor Z va a ser 1.65 y así sucesivamente. Pero si el n de mi muestra es menor a 30, yo no puedo utilizar la tabla Z, utilizo la tabla de la T-Student. Y esta tabla de la T-Student, primero para utilizar la tabla T-Student tengo que saberme esta fórmula. ¿Qué significa? Grados de libertad igual al n menos 1. O sea, yo voy a buscar primero los grados de libertad.
Ya. Primero tengo que saber cuál es el nivel de confianza que voy a utilizar. Es probable que el nivel de confianza que voy a utilizar yo siempre lo utilice sea el 95%. Ya sabemos que vamos a trabajar al 95%. Sabemos. Vamos a borrar aquí para que no se vea tan feo. Tan feo, 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 feo. Vamos a borrar aquí. Borramos, 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 borramos. Borramos, borramos. Borramos, borramos. Ya. Entonces, tenemos esto claro acá. Pluma. Entonces tenemos que nuestro nivel de confianza ya sabemos que vamos a utilizar el 95%. Pero ¿por qué no es 1,96 siempre? Porque esto se utiliza para cuando las muestras son mayores o iguales a 30. Pero si mi muestra es menor o igual a 30, yo tengo que sacar los grados de libertad. Primero, ¿cómo saco los grados de libertad? Con el n-1. N-1. Entonces, mi n, ¿cuánto es mi n? Imaginemos que mi n es menor a 30, puede ser sí, 25. 25 menos 1, 24. Grado de libertad es igual a 24. ¿De dónde sale ese 1? Es una constante. N menos 1. ¿Cuál es el N? El número total de pacientes que tengo, personas que tengo, investigados, sujetos. Eso es 25. 25 menos 1, 24 grados de libertad. Entonces tengo nivel de confianza al 95%, grado de libertad al 24%. Entonces me voy a la tabla. Esta tabla. Esta tabla, utilizo la tabla Z. ¿Cuándo utilizo la tabla Z? Cuando es el N es mayor o igual a 30. Profe, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo no sé, eso es numerito. Cuando es mayor o igual a 30. No sé, estos símbolos. Aquí usted hace esto. Aquí, ¿sí? Le pone un palito ahí y me da un 7. Entonces, si le pongo aquí, pam, pam, ejemplo, ese lo tenemos, pum, me da un 7, ¿cierto? Y este, si estaba a este lado, pam, pam, lo pongo acá, me da un 4. ¿Cuál es mayor? El 7. Entonces, este es, yo digo que es mayor. Entonces, esto es mayor. Esto significa mayor. Y el 4 significa menor. Entonces, yo digo mayor o igual a 30. Entonces, si el n es mayor o igual a 30, o sea, 31, 32, 33, 40, 100, 200, 500, mi valor va a ser de 1,96. Mi valor crítico 1,96 y el nivel de confianza siempre va a ser al 0,05. ¿Ya? Porque estamos hablando del 95% de nivel de confianza. Pero en el ejemplo que estábamos dando recién, lo tengo acá, era los grados de libertad me dan 24. Entonces me tengo que ir a esta tabla. Y esta tabla lo que hace es que me divide, en toda esta columna superior me divide el alfa. El alfa dividido en 2. Entonces, yo sé que vamos a trabajar siempre al 95% de confianza. Aquí nos vamos a enredar trabajando en otro. 95% de confianza. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. 95% de confianza. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que, acá arriba, esto me da los grados de libertad y esto me da el alfa dividido en 2, yo digo, si trabajo al 95% de confianza, ¿cuánto es mi alfa? 0,5. Entonces, 0,5 dividido en 2, ¿cuánto me da? 0,25. Por tanto,
En esta tabla, cuando viene en menor a 30, yo busco esta tabla para encontrar qué cosa tengo que encontrar. Tengo que encontrar el valor crítico. Para encontrar el valor crítico. El valor crítico a través de la tabla de T-Student. Entonces digo, los grados de libertad, ahí me ha dicho que eran 25 menos 1, entonces 24. Entonces me voy para acá, 24, y alfa dividido en 2 es 0,025. Mi número es 2,064. Entonces yo digo, mi valor crítico, mi valor crítico es 2,064. Si hubiera sido mayor o igual a 30, mi valor crítico sería 1,96. Son diferentes. Entonces, si yo me equivoco acá, voy a estar tomando este dato, la fórmula me va a salir mala. Ya tengo el valor crítico. Ahora que tengo el valor crítico, que es 2,64, tengo que calcular el margen de error. Y el valor crítico se calcula, el margen de error se calcula por el valor crítico multiplicado por el error estándar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Eh, vamos acá al ejemplo que tenemos acá. Entonces, tenemos que, esta es la fórmula del intervalo de confianza por la media, es igual a la media mensual más menos el valor crítico, y ese valor crítico está dado por el error estándar, como lo vemos acá, lo vemos acá. El valor crítico va a ser el error estándar, va a estar determinado por valor crítico multiplicado por el error estándar. Valor crítico por error estándar. Valor crítico por error estándar. Entonces, lo tengo acá. Digo, el valor crítico es el número que depende del nivel de confianza. Entonces, trabajamos 99, 95%, suele ser 1,96. Si usamos Z. ¿Y cuándo vamos a usar Z? Cuando sea mayor o igual a 30. O la ustedes estudien cuando sea menor a 30. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos este ejemplo acá y tenemos el promedio 50. ¿Ya? Calculamos el error estándar, que sería la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de n, y eso me da 2. Porque la desviación estándar es 10, aquí la están dando, no la sacamos, están dando 10 dividido por la raíz de n. ¿N cuánto es? 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces 10 dividido en 5, 2. Entonces, ¿qué es lo que es este 2? El error estándar. Luego de eso calculamos el margen de error. ¿Y cómo calculamos el margen de error? El margen de error lo calculamos lo vamos de nuevo para acá a la explicación, el margen de error, calcular el margen de error. Para calcular el margen de error teníamos que tener el valor crítico. Y en este caso, el valor crítico que vamos a utilizar nosotros, vamos a utilizar la tabla de T. ¿Por qué vamos a utilizar la tabla de T? Porque aquí me dice que el N es 25. Entonces yo digo que los grados de libertad es igual al n menos 1. Entonces, si n es 25, los grados de libertad es igual a 24. Entonces, yo digo, al 95% de confianza, tenemos otro dato acá, el 95% de confianza, entonces 94, 24, entonces me voy a la tabla. Yo tengo
0.05 dividido en 95% de confianza, 0.05 dividido en 2 me da 0.025 y logrado de libertad 24 me da 2.064. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Dice, el valor crítico es 2, para simplificar. Es 2,064 realmente, ¿ya? Pero dice, para simplificar, vamos a dejar en 2. Por tanto, vamos a explicar bien acá esto. ¿Dónde lo teníamos por aquí? Acá lo teníamos. Tenemos el valor, el promedio me da 50, el valor crítico me da 2 y la desviación estándar, en este caso, por ejemplo, la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de n, que sería el margen de error, me da 2. Entonces, 2 por 2, 4, más 50 me da 54. Luego de nuevo, 2 por 2, 4, menos 50, ya, 50 menos 4, 46. Entonces, nuestro intervalo de confianza corresponde a 46, 54. Entonces, ¿y qué dice? Que para este ejemplo, imaginemos que sería, por ejemplo, la escala, el promedio de edad de una persona. Imaginemos que el promedio de edad de estos 25 personas, imaginemos que el promedio es 50. El promedio es 50, pero realmente las personas, este es un número nada más. Realmente, este es el dato más fiable para poder saber cuál es el promedio de las personas. El intervalo de confianza entre 46 y 54. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo quiero que el promedio sea, por ejemplo, que me dé el intervalo de confianza 49 y 51, por ejemplo, tendría que aumentar la muestra para que este rango no sea tan grande. Pero quiere decir que es más fiable saber el promedio de estas 25 personas que pueda caer dentro de este rango, a decir que el promedio de la edad de las personas de todas es 50. Entonces, espero le haya servido la clase. Cualquier duda me preguntan. Cuídense mucho. Estén muy bien. Me escriben si tienen alguna duda específica.